Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Toro Ramírez, estudiante del tercer semestre de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura. Para esta oportunidad les traigo una interesante discusión que se da a partir de esta inmersión que damos en el arte contemporáneo y cómo podemos analizar la moda a partir de este. Veamos. Para poder comprender entonces de mejor manera cuál es este acercamiento que podemos realizar a la moda mediante el arte contemporáneo, movámonos en lo que es el arte contemporáneo. Llamemos a este lindo recorrido entre arte y expresión, el arte contemporáneo y la perspectiva de la moda. Por entonces, ¿qué es el arte contemporáneo? Resulta complejo definir el arte contemporáneo desde la naturaleza de esta misma palabra, la contemporaneidad. Cuando escuchamos esto, nos remitimos a un escenario donde creemos que es lo que está pasando hoy en día. El arte contemporáneo tiene que verse desde una perspectiva donde entendamos que este arte se ve inmerso en diversos movimientos y disciplinas, pues abarca todas estas expresiones de una sociedad postindustrial y una sociedad que es demasiado digital. Postindustrial debido a que muchas de las expresiones y corrientes que van a conformar el arte contemporáneo se van a dar después de estas grandes revoluciones que van a transformar la sociedad. Y digital porque hoy en día vemos que el arte ha transmutado en los distintos medios masivos de comunicación, por lo cual ya es accesible a todos. Es también importante decir que este arte va a tratar de reflejar un montón de rasgos de una sociedad que está en constante cambio y que gracias a la globalización está en constante interacción. Por lo tanto, las culturas van a enfrentar diferentes procesos. El arte también ha sido llamado para reflejar a parte de la conciencia humana, siendo entonces el arte contemporáneo el reflejo de una sociedad que está en búsqueda de un objetivo que no sabe cuál es el objetivo. Entonces, la mayor característica del arte contemporáneo es que se puede analizar a partir de ciertos rasgos estéticos y ciertas preocupaciones filosóficas que se han convertido en una diferencia radical de las otras épocas del arte. Por ejemplo, el arte clásico no puede ser vista a partir de los ojos del arte contemporáneo, pues hay diferentes preocupaciones, como los llamábamos, estéticas y filosóficas. Estas características también se ven enmarcadas bajo esa resignificación de muchos elementos centrales de las obras: el color, la estética, las figuras, así como los materiales, su difusión y su aparición. Esta experimentación que van a tener los artistas en el arte contemporáneo nos va a permitir comprender cuál es cómo es que sea estos cambios en el arte y en el mundo artístico. Recordemos que se va a abandonar todo lo figurativo porque lo que va a trascender en el arte contemporáneo es la necesidad de legitimar los espacios donde se comparte el arte como un símbolo de la transgresión social y de la reflexión y el cuestionamiento continuo que nos debemos hacer como humanidad. En esta transgresión también se va a ver que se van a cruzar todas las fronteras que hay entre los diferentes géneros artísticos, pues vamos a recurrir a un escenario donde el arte va a significar muchas cosas, tanto para el receptor que quizás para el emisor, que es el artista, no estaban allí desde un principio. Es entonces este arte contemporáneo algo que es único. Esta discusión que se da en el mundo artístico sobre si el arte contemporáneo es solamente lo de hoy en día o está conformado por distintos movimientos nos ayuda a pensar cuál es esa concepción que hay del arte contemporáneo. Si bien puede ser todos estos movimientos que suceden en nuestra sociedad actual, en esta sociedad, como lo mencionamos, postindustrial, nos lleva a elegir o si bien a dilucidar ciertas corrientes que pueden aplicar a esta idea de la transgresión social que se da en el arte. Miremos algunas. Una de las corrientes más fuertes del arte que existió en Europa fue el surrealismo, que empieza con el poeta André Breton, que gracias a uno de sus poemas, que lo podríamos decir que es el manifiesto surrealista en París, nos ayuda a conformar toda esta corriente,
cuyo principal objetivo era alejarse de la razón y de la objetividad del mundo para abordar este inconsciente freudiano que muchas veces estamos aspirando. Pero, ¿qué es ese inconsciente freudiano? Lo onírico, todo lo que tiene que ver con las fantasías, con los sueños. En pantalla podemos ver que hay una obra artística llamada Los Amantes de René Magritte. Esta obra es de 1928 y esta obra es tan surrealista que nos lleva a realizar diversas preguntas. ¿Quiénes son las dos personas? ¿Por qué hay un velo que los cubre? ¿Es un verdadero beso? ¿Por qué este acaso es un amor secreto? ¿Por qué René Magritte interpreta a un amante con un velo? Mostrándonos así que el surrealismo nos propone escenarios en los cuales muy pocas veces nos hemos imaginado o hemos decidido ignorar, pues también hacen parte de estos enfoques aspiracionales. El surrealismo también nos ayuda a entender cómo van a converger un montón de estilos en una sola corriente. Pues aquí, si bien, aunque habían ciertos rasgos, no habían unas reglas específicas. Lo que se buscaba era tocar esta parte onírica del ser humano. Salvador Dalí, Luis Buñuel, Marcel Duchamp, entre muchos otros artistas van a conformar esta maravillosa corriente. Ahora miremos qué es el fauvismo. Esta fue una corriente que se origina específicamente en Francia, pues su nombre surge de la voz francesa fauve o fiero. Esto nos hace alusión a esta paleta de colores donde podemos mirar unos tonos muy provocativos de una corriente pictórica donde los pintores querían romper con todo lo acostumbrado. En la obra La alegría de vivir de Henri Matisse vemos que el autor hace una desproporcionalidad que hace muy bella su obra, dándole un toque muy importante al enfoque del color. Digamos que el fauvismo hace algo que va a romper con todos los estándares del arte, pues va a trabajar con tonos que muy pocos artistas se atrevían a usar por el mismo miedo a ser criticados en los estándares y en los cánones tradicionales del arte para ese momento en Francia. Esta profundidad espacial, el claroscuro, los dibujos inexactos eran muy característicos para el fauvismo. El Guernica de Pablo Picasso es una de las grandes obras que nos va a ayudar a comprender el cubismo, una corriente que va a explorar una perspectiva geométrica de la realidad, recordándonos que es posible ver a través de la geometría y de las figuras también un poco más definidas diferentes modos de ver la realidad. Por figuras definidas me remito a figuras geométricas, pues el cubismo nos da a entender es que estas figuras definidas también nos pueden llevar a rostros imaginarios, a escenarios oníricos y a la búsqueda de un objetivo que constantemente estamos necesitando. Es una perspectiva incluso realista, pues consistía en una ruptura de una pintura tradicional, pero que lograra reflejar los añoros y los anhelos de aquella época. Otro de los grandes momentos para el arte contemporáneo fue la aparición del expresionismo. Este estaba tomando fuerza en Alemania, mientras que el fauvismo tomaba fuerza en Francia. ¿Qué pasó con el expresionismo? Como lo vemos en El destino de los animales, una obra por Franz Marc, este valoraba la interioridad del artista y deformaba toda la realidad perceptible a la cual nosotros estábamos acostumbrados a ver. En esta deformación de la realidad había una adaptación de la expresión del artista, es decir, se expresaba la subjetividad que había del artista. Edvard Munch, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Egon Schiele, Amadeo Modigliani fueron algunos de los grandes expresionistas. El expresionismo no solamente se quedó en la pintura, no solamente fue una corriente pictórica, sino también que llegó al arte, llegó a los distintos modos de arte, como el teatro, el cine y la literatura. ¿Por qué? Porque buscaba mostrar a través de la deformidad de la realidad una expresión real y al mismo tiempo subjetiva del artista. Aunque aún nos faltan muchas corrientes por ver, cerraremos con el pop art. ¿Qué es el pop art?
es el arte popular, pero no en la concepción de popular como de lo más representativo, digamos, de los pueblos, sino de lo popular, es decir, de las masas. Buscaba enfrentar el arte y la vida a través del enfriamiento de las emociones. ¿Y cómo lograba enfriar todas las emociones y el sinfín de sensaciones que provocaba el arte? A través de la mercantilidad del arte. Uno de los mayores ejemplos es el nacimiento de Venus después de Botticelli. Esta es una obra en serigrafía que realizó Andy Warhol en la década del 80 del siglo XX. Andy Warhol también se caracterizó por ser uno de los que demostró que el arte podía ser hecho por cualquiera. Sin embargo, la repercusión que tenía también iba más allá de pensar en este aspecto de originalidad, pues normalmente él fotografiaba a personas famosas y las replicaba en diferentes tonos, mostrando así nuevas maneras de interpretar y ver el arte. Pero entonces, en toda esta discusión, ¿dónde queda la moda? Uno de los grandes debates que se da en el mundo artístico es si la moda es un arte o no. Pues hay dos posturas. Unos afirman que es un arte, que es algo digno de admirar, y otro que la moda no puede ser en ningún momento un arte, pues deriva de un gusto específico. Por ejemplo, vemos el famoso vestido blanco fotografiado de una de las escenas de una de las muchas películas de Marilyn Monroe diseñado por William Travilla. Esta es una obra atemporal, pues aún se sigue tratando de recobrar el sentido de esta obra, de este diseño tan peculiar, que en el momento logró para mostrar diferentes proporciones y diferentes formas en las que el tejido tomaba, tomaba el cuerpo de Marilyn. En esta discusión si el arte es moda, si la moda hace parte del arte contemporáneo o siempre existió, por ejemplo, tenemos dos posturas. La de Jean Paul Gaultier, un gran diseñador que dice que no considera su trabajo como una obra de arte, mientras que Elsa Schiaparelli, que fue una gran diseñadora italiana, sí consideraba que ella no trabajaba, pues ella hacía arte y para ella su arte no era una profesión, sino es un arte, algo que trascendía de las palabras. Los dos fueron personas excelsas en las creaciones de sus vestidos, como podemos ver en la pantalla, pero vemos que tienen opiniones muy radicales y diferentes al momento de analizar la moda. Pero para nosotros adoptar una postura frente a si la moda es un arte o no, debemos también tomar en cuenta qué es eso de la moda. Muchos la definen como una manifestación del ser, de la identidad y del estilo. Este mundo de la moda ha sido nutrido por diseñadores como Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Cristóbal Balenciaga y muchos más. Muchos consideran a ellos artistas. Por ejemplo, tenemos a Jean-Paul Gaultier, que en este diseño hizo una deformidad del corset, incluso cuando él mismo dice que no hace arte. Vemos también que en el mundo de la moda se da una interesante discusión frente a la palabra ícono, pues las obras de arte posan en la piel humana, dándonos a entender que hay algo, hay una trascendencia en estos trajes. Por ejemplo, estos son de Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli fue una diseñadora italiana. Ella, además, es considerada como una artista, pues fue capaz de converger todos los maravillosos puntos del surrealismo en sus trajes. Por ejemplo, vemos estas dos caras besándose en sus abrigos o como las figuras de los diferentes animales lograban trascender en sus botones y en sus decorados. Una de las grandes obras que hizo Elsa Schiaparelli fue un sombrero con forma de zapato, en diferentes estilos. Pero entonces, ¿por qué deberíamos considerar que un sombrero es una obra de arte? ¿O cómo la moda nos va a ayudar a comprender el arte? Como vemos, la moda es capaz de converger estilos, tendencias, corrientes en una sola pieza. Elsa Schiaparelli lo logra hacer mediante un zapato, que para nosotros a simple vista es algo muy simple, pero que al llevarlo a la parte superior de nuestro cuerpo toma otra forma y otra significancia, mostrándonos que la moda trasciende de algo muy banal a lo cual nos remite, pues la moda también puede significar una manera nueva de interpretar aspectos de la vida. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.